Señores, estamos de regreso con la entrevista. Vamos a conversar con Laury Peña. Ella es psicóloga y también terapeuta clínica. Buenos días, ¿cómo está usted? Yo estoy muy Bienvenida bien. a la revista. Sí, gracias por la invitación y como siempre digo, esperanzada que todas las preguntas que me bombarden yo se las pueda responder. Claro que sí. Doctora, a mí me gusta su aura, como que bien, usted tiene un hablar pausado y como que este mundo está como muy deprisa aquí en el país, como que todo el mundo anda como medio tenso en la calle. ¿Qué es lo que está pasando? Sabes que hablaba con unos amigos ayer y me decían eso mismo, que todo está como muy microondas y la gente todo lo quiere para ayer, ¿sabes? Entonces, ¿qué puedo decirte con esto? Es parte del mismo modo vivendi y todo lo que tiene que ver con el pluriempleo. O sea, todo está tan rápido que así entonces nos montamos en la ola de lo rápido. Entonces, la ansiedad, el estrés comienza a hacer su trabajo. De por sí no es que no tenemos. Al día a día lo utilizamos y se manifiesta, pero la intensidad de la misma se da dentro de todo lo que hacemos. O sea, cuando yo entiendo que ese trabajo o esa persona quizás que estoy conociendo o mi familia, cosas que en algún momento tengo como propósito, no se da el tiempo que yo entiendo que debe darse. Entonces comienza la ansiedad a preocuparme, a darme como esa antesala de lo que yo todavía no he visto, me gustaría ver, pero me crea mucha incertidumbre. Entonces luego de ahí entramos en lo que es la parte depresiva. Que precisamente, doctor, hemos visto que en los últimos tiempos se ha visto aquí, valga la redundancia, como un desplome de la salud mental, muchos suicidios, mucha violencia. ¿Qué será lo que está influyendo? Porque se le ha atribuido mucho al COVID, pero algo más también tiene que ocurrir con esto. Tú sabes que la salud mental siempre ha sido un flagelo, siempre. E independientemente se dio a notar más en el 2020, cuando estuvimos en confinamiento. Entonces, desde ahí se le ha dado quizás una que otras palabritas, como digo yo, en el sentido de que salud mental, pero nada de acción. Y las acciones también han sido muy precarias. Entonces, independientemente de todo lo que nosotros hacemos, decimos, pero solamente dentro de un entorno social, se ve más significativo cuando hay una explosión. Porque todo lo que hacemos lo vamos guardando hasta el momento entonces que hace este estrago. ¿Cuáles son las principales debilidades que usted ve a nivel de Estado para esto de combatir la salud mental, de que se le preste atención? Dejemos de hablar y accionar. Te lo digo por la razón de que muchas veces el Colegio Dominicano de Psicólogos ha hecho muchos llamados, ha hecho muchas reuniones, las cuales han pedido de cierta manera que haya un acercamiento desde lo que es la salud pública, pero solamente se queda, vuelvo y te reitero, en hablar. Sí, se está trabajando, pero ¿dónde? No está mal, yo no critico lo que ha hecho el gobierno en base a abrir líneas para que se pueda llamar, pero mira qué pasa con el proceso de una línea. El paciente necesita un seguimiento terapéutico. El seguimiento es que si yo tengo un acercamiento contigo, yo sé cuál es tu caso, pero si yo llamo con una emergencia, independientemente de qué va a pasar ahí, se va a calmar y luego si me vuelve a pasar lo mismo y no le doy seguimiento, entonces lo coge otra gente, la llamada. ¿Dónde está el seguimiento de ese paciente? Pero el tema de tener una condición psicológica, eso es salud. Sí. ¿Y por qué las ARS no están en no catálogo? lo cubren? Gracias. No solamente que no lo cubren, hay muchos que lo cubren, pero el costo o la parte monetaria es muy precaria, es pequeño el aporte, que muchas veces como profesionales de la conducta, entonces preferimos no tenerlo. ¿Cómo cuánto le cuesta a una persona atenderse, por ejemplo, a salud mental, un medicamento, un aproximado mensual? Una persona que esté pasando por una depresión, para medicarse, ¿cuánto necesitaría? Claro. Mira, yo trabajo directamente con un psiquiatra, porque el paciente que va a psicología y tiene niveles de ansiedad ya después de lo que es la parte mayor y entra en severa, es obligatoriamente medicar. No me gusta, pero yo trato de hacer el proceso correcto de lo que es la ética. Y te puedo decir que un paciente que tenga un proceso médico, muchas veces los mismos psiquiatras que tienen prescripciones pequeñas, que son de regalo, al principio se la ceden al paciente, pero un medicamento está bastante caro. Imagínate un medicamento de forma continua, como poner de la presión, algo cardiopático,
tiene un costo no tan mínimo. Imagínate una prescripción en la parte psiquiátrica. Hay una situación, por ejemplo, en el país, con el tema del antiguo hospital del 28, ¿verdad? Que era un centro donde ingresaban pacientes con condición psicológica, Sí. ¿verdad? Y eso fue reestructurado, ya no se están internando, creo que no se están internando, sino que se le da consulta, pero eso está en el 28 de la autopista Duarte. Aquí en el distrito, la gente, yo veo gente deambulando en las calles por diferentes condiciones, algunos por consumo de sustancias alucinógenas, Sí. otros porque tienen una condición ya de salud psicológica, pero no veo una atención por parte del Estado a esta gente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Mira, me gustó que tocara esa parte. Yo tengo una certificación por la ONU, que gracias a la tesis me enfoqué mucho en trabajar con personas con consumo psicoactivo, y esa parte que lleva a un paciente a tener condiciones degenerativas, a que pierda directamente el conocimiento, su memoria, muchas situaciones. Y esto entonces entra directamente como al flagelo de no tener a quien pueda doler, que eso entonces entraría directamente al Estado. Reitero, salud pública, de cierta manera, hace muy buen trabajo, pero muchas veces las leyes no se cumplen. Se supone que los lugares específicos para poder hacer ingresos deberían de estar hábiles. ¿Y cuáles son? No, y ahí es Existen. que voy. Entonces, el 28 es un referente como tal. Tú puedes llevar, un ejemplo, el padre Villini a un paciente, se va a medicar 2 o 3 días, va a estar interno, luego se le va a dar de alta y no hay un seguimiento como tal, porque muchas personas de las que están en la calle muchas veces están abandonados hasta de su propia familia. Entonces, porque el Estado, de cierta manera, no los acoge y no se le da más un seguimiento, una condición mucho más significativa, porque hay pacientes que se recuperan, pero con el cuidado necesario. Entonces el 28 siempre ha sido un lugar donde todo paciente se le da un seguimiento en base de internado, pero ya no está. Pero eso en el caso de aquí, del Gran Santo Domingo, pero a nivel provincial no hay ningún hospital que se dedique a esto, Tampoco. ¿verdad? O sea, Son nada más pocos. existe prácticamente Hasta aquí en ahora la son capital. pocos, ajá. ¿El padre Villini? El padre Villini, El Moscoso, me parece. Puello, Moscoso Puello. podemos llevar pacientes Ajá. que tienen áreas psiquiátricas de forma emergente. Imagínate, caramba. porque te voy a decir también algo específico. Muchas veces los pacientes tienen dependencia en el sentido con familiares, y ese familiar entonces se hace cargo, no puede llevarlo o no le gusta llevarlo a un hospital y lo lleva a una clínica. Imagínate el costo de un seguimiento de un paciente con situaciones en la parte psicológica y psiquiátrica, pagando clínica, pagando un psiquiatra y consultas psicológicas que son necesarias dentro de una parte privada. Y nosotros, por ejemplo, como población, hemos superado el ir donde un psicólogo, qué sé yo digo que hay que visitarlo regularmente, cada cierto tiempo. Tengo mucho no voy donde el doctor Cerré. Tengo que sí, es mío el doctor Cerré. Entonces, visitarlo cada cierto tiempo, porque la gente dice, pero yo no estoy loco. Porque la gente asocia que debe de ser declarado Claro. con una situación De para demencia. ir de Ajá, demencia. Entonces, sí. ¿se ha superado a nivel de población? No, ¿No han superado? no. ¿Tú sabes por qué? Por lo mismo que usted acaba de decir. La razón es que nosotros tenemos una educación muy corta en cuanto a lo que es la salud mental y entendemos que de cierta manera todo lo que se hace, si alguien no hace algo correcto o de lo que tú y yo estemos acostumbrados de forma cultural, tú tienes problemas, tú estás loco. O no, lo más bonito, tú eres bipolar. Siempre le corrijo a las personas, dejen de diagnosticar. Somos temperamentales, Es que no, es que, no bipolares. pero es que la nosotros tenemos una bipolaridad. cultura del autodiagnóstico. Sí, claro, como Hasta de dominicanos automedicarse. somos, Sí. sí, y automedicarse, ¿no? Sí. Y medicar a otros, También, sin claro. tener el cuidado de que si ese medicamento le puede hacer bien a esa persona. Entonces, siempre digo, dejen de diagnosticar por la razón que una persona bipolar es un paciente psiquiátrico y ese paciente hace muchísimos episodios. Por eso reitero, somos temperamentales, los temperamentos cambian, un día estamos bien, otro día no, quizás un poco más animado, porque es parte de nuestro temperamento.
y la misma cultura. Pero diagnosticar a alguien con una afección psicológica y psiquiátrica, eso es muy grave. Yo tengo un cuento, doctora. Tengo un cuento, por ejemplo. Porque ahora los muchachos, de cualquier cosita, no hay que llevarlos donde el psicólogo. Ay, Pero me mami gustó eso. tenía un psicólogo. Ya sé, chancleta. sí, sí, sí. Mami tenía un psicólogo que el que se meneaba mucho tenía su terapia ahí mismo de una por vez. cierto- Entonces, ¿cómo va esa parte aquí? ¿Sabes qué? Yo me puse a estudiar esta parte en un momento porque me hicieron una pregunta hace unos años atrás sobre esto mismo. Y me decían que si de cierto modo dar golpes o utilizar la agresión física arreglaba o como que ordenaba más a los muchachos que antes. Y yo le dije, mira qué es lo que pasa, hablamos de otras culturas. Ahora buscamos la forma como de poder conversar, ir de frente, tener la oportunidad de escuchar a nuestros hijos y de cierto modo, pero ¿qué pasa? Hay un punto muy significativo, que independientemente podamos conversar, también hay que aplicar la autoridad. No es que yo te voy a decir, mira, no hiciste eso, no te preocupes, mi amor, sí, pero no te preocupes, pero ven acá. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces eso no se puede repetir. Yo necesito que tú hagas esto y aquello. La poca responsabilidad que muchas veces le damos a los hijos es que hacen que muchas veces no se cumplan. Ya. No se cumplan porque si vamos a eso, mi mamá nada más con mirarme, ya yo sabía que tenía un pleito casado y que tenía que comportarme y que íbamos para donde tía fulana o para donde padrino o una amiga y uno tenía que estar, tú sabes, ya no. Muchas veces hay personas que no invitan al tiempo de hoy porque, ay, el niño de fulano molesta mucho. No quiero un muchacho aquí en mi casa. Pero estamos de acuerdo con una pelita al año. Las correcciones son buenas. Yo entiendo que las correcciones son buenas, pero mira qué pasa. Hay un punto determinante dentro de esa corrección y es la siguiente: dar con ira No. o con conocimiento. Que esas son dos cosas. Antes se daba con ira y de forma parafraseada. Yo te di. Yo te Y muchas di- veces dentro de esa parte parafraseada se da la ira, porque damos con mucho pique, como buen dominicano que utilizamos la palabra. Pero cuando lo hacemos de forma consciente, no lo hacemos con ira, simplemente lo hacemos como una reprensión, pero tampoco llamando a que se haga una agresión física, sino que simplemente se pueda conversar, se pueda tomar en referente muchas cosas de las cuales podamos encarrilar y educar, Doctora, porque es lo necesario. ¿Cuáles son esas alertas que pueden tener un padre o un familiar, sobre todo que hemos visto últimamente muchos niños que se están suicidando? Obviamente adultos, pero hay muchos niños, muchos adolescentes. Entonces, ¿cuáles son esas alertas que pueden tener la familia para visualizar o para ver que una persona o que un niño está teniendo algún tipo de depresión o de Mira, problema? Sabes que lo primero que yo debo de identificar en mis hijos es la conducta. Automáticamente yo veo que la conducta cambia, hay cosas que me está dando como alerta. Y es lo principal. Lo segundo, cuando el entorno de mis hijos también está influyendo en la forma de expresarse, esto es otro flagelo. Y también cómo yo veo que dentro de ese entorno mis hijos se comportan cuando tienen móviles o algún tipo de aparato electrónico. Se pone más agresivo. Exactamente. Vi en estos días, creo que fue hace unos meses, que una niña o un niño se suicidó porque su teléfono no cargaba y que no tenía buena batería, no sé, y decidió quitarse la vida. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Mis hijos dependen más de un aparato electrónico a que yo les dé la atención necesaria de darme cuenta que esto le está haciendo daño. Pero ahí hay algo. Ahí hay algo, porque hay una realidad que tenemos como país. O sea, antes, papá salía a trabajar, mamá se quedaba en la casa y a cargo del cuido y el seguimiento a los hijos. Hoy mamá tiene que salir para poder cuadrar a final de mes Sí. y para pagar, darle mejor calidad de vida a los hijos, ¿verdad? Supuestamente. Entonces, ¿quién atiende a los muchachos? Eso sí es verdad. ¿Quién le da seguimiento al muchacho? Lo que está haciendo ¿Cómo falta me es doy la cuenta que el atención. celular no le carga, por ejemplo? Ajá. Muchas veces falta de atención. Y dentro de ese punto también la misma carga, tanto mamá como papá, de cierto modo, papá llega, está mucho más cansado, no es muy dado quizás a darle seguimiento a sus hijos, entonces mamá llega cansada a darle seguimiento a los niños, quizás muchas veces no le da el mismo seguimiento porque entonces hay que lavar,
o hay que recoger, hay que hacer ciertas cosas. Ay, ve dónde tu papá, muchacho, acuéstate. Entonces la atención como papá y como mamá, ¿dónde está? En el que yo debo darme cuenta si mi hijo tiene tarea por hacer, si mi hijo de cierta manera se siente mal y no sabe quién expresárselo, si alguien lo está acosando, que muchas veces las violaciones y todo lo que tiene que ver con esos puntos también es porque no hay quien cuide a los hijos o quien le dé la vigía necesaria luego que se llega a casa. Usted sabe que ya tenemos que irnos, porque ya el tiempo se nos venció. Yo digo que los papás en República Dominicana conocimos a los hijos en la pandemia. Muchos. Ahí fue que entendimos los hijos que teníamos. Claro, y te voy a decir esto, te voy a aportar. Muchas familias, muchos matrimonios también se dieron cuenta que la convivencia no es que tú trabajas, yo trabajo, regresamos en la noche, quizás tenemos un momentito de pasión y una cosita y al otro día volvemos a lo mismo. O sea, la convivencia es yo darme cuenta que todos los días tú tienes actitudes, tú haces cosas de las cuales yo no veo en el día a día, pero me molestan, pero es parte de esa convivencia. Sí. Bueno, muchos matrimonios se quebraron en la pandemia. Así es. Otros se fortalecieron, pero Sí, la mayoría se pero la quebraron. mayoría tuvieron en detrimento. Sí. Doctora, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muy interesante conversar con usted. Gracias por venir, como siempre, cada vez que se le invita a ustedes. Nos vemos el lunes, Daniel. Bueno, Lo dejamos con Rami. Rami viene ahora, mejor estar. Nosotros estamos bien, pero con ella mejor estar. Mejor estarán con Rami ahora a regreso.